La fecha de transmisión de este programa, al igual que la bancada de Aspade con la que debatirá el candidato, fueron previamente sorteadas en el Tribunal Electoral el 26 de febrero de 2019 en presencia de un representante de cada candidato. Buenas noches, Panamá. Les doy la bienvenida al espacio donde los jóvenes serán los protagonistas al debatir con los candidatos presidenciales sobre políticas públicas dirigidas a la juventud. La Asociación Panameña de Debate, presentes en 110 colegios a nivel nacional, tiene como objetivo principal la construcción de un Panamá que debate. En esta ocasión, Aspade busca promover un voto informado y a conciencia. Según el padrón electoral, 29.9% de los votantes son jóvenes entre 18 y 30 años. Analistas políticos consideran que el voto joven será determinante en estas elecciones. Es momento de presentarles al candidato presidencial y los miembros de su equipo que debatirán junto a Aspade. Ricardo Lombana, candidato a la presidencia por libre postulación. Lo acompañan los jóvenes José Pérez Barboni, 19 años, estudiante de Relaciones Internacionales, pasante en una misión diplomática en Panamá y vocero de la juventud de Ricardo Lombana. Melissa Epayí, 28 años, abogada especializada en Derecho Laboral y Tributario, representante ante el Tribunal Electoral del movimiento Otro Camino, Panamá. Los que conforman la bancada de Aspade son Mijael Castillo, 28 años, abogado, especialista en Derecho Procesal y Sistemas de Justicia, con énfasis en Criminología. Paula Coloane, 23 años, abogada y analista de Finanzas y Riesgo. Saúl Pérez Riaño, 23 años, abogado, organizador de Harvard World Moon Panamá 2018. La mecánica para el debate es la siguiente. Contamos con dos bancadas, una conformada por el candidato presidencial y los dos jóvenes miembros de su equipo de trabajo y la bancada integrada por los jóvenes miembros de la Asociación Panameña de Debate. La bancada del candidato Ricardo Lombana contará con 7 minutos para exponer y explicar las propuestas de su plan de gobierno dirigidas a la juventud. La bancada de Aspade contará con 4 minutos para argumentar o refutar lo planteado por la bancada del candidato presidencial. Ambas tendrán la libertad de escoger el orden de las intervenciones y la distribución del tiempo entre sus integrantes. Estamos listos para iniciar y la premisa principal del debate es la siguiente. ¿Consideras que el plan de gobierno de Ricardo Lombana responde a los retos y necesidades que actualmente enfrentan los jóvenes en Panamá? Tiene la palabra la bancada del candidato presidencial Ricardo Lombana y cuenta con 7 minutos. Adelante. Hola a todos. Mi nombre es Ricardo Lombana, candidato presidencial por la libre postulación. Y la respuesta a la premisa es que sí. Por supuesto que consideramos que nuestro compromiso no solo atiende las necesidades de los jóvenes, sino que atiende las necesidades del futuro de Panamá. La República de Panamá viene haciendo una transición desde 1990, en la postdictadura, hasta el año 2019, en el cual ha sido constante el deterioro de las instituciones democráticas, cayendo el país en un ambiente conducido, liderado por el clientelismo político, por la corrupción, por los espacios para el abultamiento de planillas estatales, cada vez dejando menos espacio al mérito, a la idoneidad, al esfuerzo. Grupos o élites políticas que en conjunto con algunos sectores económicos han secuestrado nuestras instituciones y el sistema político en beneficio de un grupo y excluyendo a la mayoría de los panameños o a la mayoría de los ciudadanos de los beneficios de un país tan rico como el nuestro. Ante ese escenario y con el desgaste del sistema político partidista, el movimiento Otro Camino Panamá le plantea al país una alternativa ciudadana, es decir, en primer lugar, una alternativa que se sustenta en la ausencia de ataduras con los sectores tradicionales de la política o incluso los sectores tradicionales de nuestra economía. ¿Para qué? Para replantear las instituciones e iniciar un proceso de transformación en el país. El país tiene muchas necesidades.
La ciudadanía panameña tiene muchas necesidades inmediatas: agua, salud, costo de la vida, seguridad, transporte, todas conocidas. Sin embargo, tenemos varios problemas estructurales que, si no los atendemos, vamos a seguir poniendo curitas sobre los problemas del día a día sin enfocarnos en la solución de las bases, de los problemas estructurales que tiene este país. Me refiero en primer lugar a sus instituciones. Las instituciones están quebradas, están rotas, principalmente los 3 órganos del Estado, que requieren reconstruirse a través de un proceso constitucional, y nosotros hemos optado por la propuesta constituyente. Además del replanteamiento institucional, el sistema panameño y el futuro de Panamá depende de la transformación de la educación. Nosotros hemos incorporado a nuestro compromiso de gobierno, y hago énfasis en que nosotros no vamos a presentarle al país un tradicional plan de gobierno. Nosotros nos estamos basando en un compromiso sobre la base de que los panameños tenemos 20, 25 años de estar recibiendo, de ser receptores de planes de gobierno que son elaborados mucho más o en gran medida por gente que hace mercadeo político y no atendiendo a las transformaciones reales que el país requiere. Por ello, nuestro documento es un compromiso. Por ello, nuestra propuesta son acciones, más que pintar un escenario irreal de promesas que han sido incumplidas y han decepcionado a gran parte de los ciudadanos. Hemos asumido el compromiso nacional por la educación con los 5 ejes temáticos que plantea el compromiso, y nuestro equipo de trabajo lo ha colocado en un cronograma en el tiempo y ha ubicado los recursos específicos dentro del presupuesto general del Estado para poder asignárselos a las tareas concretas. En la parte educativa, además de incorporar el compromiso nacional por la educación, hemos, dentro de este equipo conformado para estudiar el presupuesto general del Estado, ubicado recursos públicos que hoy se despilfarran en rubros tales como consultorías, privilegios, viajes, planillas politiqueras, botellas, instituciones que tal vez no deberían existir, y esos fondos, el movimiento Otro Camino Panamá, de llegar a gobierno, los va a redestinar, a reubicar en 4 programas de becas específicos: la beca a la excelencia, la beca para el deporte y el atletismo, la beca naranja, que es una beca para la cultura, el arte, la innovación y el emprendimiento, y la beca para la ciencia y la investigación, ciencia, investigación y tecnología. Aproximadamente $800 millones identificados hasta la fecha para apostar al talento. Este es el futuro del país. Aquí apuntamos directamente a los jóvenes. Desarrollar el talento desde los 12 años en adelante en colegios oficiales para iniciar, y luego, si se puede, si nos da el tiempo, en 5 años, en colegios particulares. Estamos apostando agresivamente a desarrollar el talento, a la economía naranja, a fomentar la innovación, y por ello tenemos una beca naranja, y por ello hemos propuesto el Centro de Oportunidades Naranja, que es un punto de encuentro entre jóvenes emprendedores, investigación, tecnología, fondos públicos y fondos privados. Además de esto, el tercer pilar es el gobierno eficiente. El gobierno eficiente no busca otra cosa que desburocratizar los trámites del Estado, caminar hacia un gobierno digital, al tiempo que reducimos el tamaño de las estructuras de gobierno, que consideramos que es una precondición para que las instituciones respondan a las necesidades de los panameños. Toda esta transformación siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. El país tiene necesidades inmediatas, por supuesto que sí, pero si no atendemos las reformas estructurales y pasamos poniéndole curitas o parches a los problemas del día a día, no estaremos pensando en el Panamá del futuro, en el Panamá de los jóvenes de hoy, sino que seguiremos engañando a la población con discursos politiqueros de campaña. Es el turno de la bancada de los jóvenes de ASPADE. Les recuerdo que tienen 4 minutos. Adelante.
De parte de nuestra bancada extendemos los saludos a la bancada del candidato y a la moderadora Caroline Schmidt. Inicialmente agradecemos el esfuerzo de Otro Camino Panamá por desarrollar un plan basado en propuestas que en efecto amplía la oferta electoral de cara a las próximas elecciones. Pero es nuestro esfuerzo, y así lo hemos hecho, observar algunas deficiencias o puntos que en este debate quisiéramos agotar, porque sentimos que son muy relevantes para la juventud actualmente. Hemos enfocado 3 pilares en este sentido: educación sexual, la primera vivienda y el involucramiento efectivo del sector privado en el desarrollo de la juventud. Globalmente, dentro del contexto de un movimiento independiente, hemos identificado que la forma más efectiva que el electorado tiene para predecir la gestión de un gobernante, o en este caso de Ricardo Lombana, es conocer sus creencias ideológicas. En este sentido, hemos construido nuestros cuestionamientos para que sean respondidos en base a esos debates filosóficos e ideológicos que creemos se presentan muy vivos en la juventud. A saber, tenemos los siguientes: progresismo versus conservadurismo en interpretación de derechos humanos, tercerización versus estatización en el modelo de desarrollo del país, y al final queremos saber qué rol tiene el joven en el gobierno de Ricardo Lombana. Cedo la palabra a mi compañera Paula. Gracias, Mijail. Bueno, yo continúo el debate trayendo también a la mesa el tema de salud pública más importante y crítico para la juventud panameña. En este caso, me refiero al indicador dado por el Ministerio de Salud, que nos indica que el 30% de las mujeres embarazadas que ingresan a un centro de salud del MINSA son adolescentes. Además de esto, la Organización Mundial de la Salud cataloga a Panamá como uno de los 3 países con mayor tasa de fecundidad en la región. Sabemos que también, aparte del embarazo precoz, existen otros problemas de transmisión sexual, especialmente en las regiones de Panamá y de Colón y de San Miguelito. Y sabemos, según el documento de posición entregado por la bancada presidencial, que ellos están a favor de una educación sexual. Sabemos que estas propuestas son progresivas y son positivas para el país. Sin embargo, consideramos que aún hacen falta soluciones a corto plazo. En este caso, la Organización Mundial de Comercio ha propuesto varias soluciones con respecto a este tema, entre esas, legislar sobre el acceso a la información de anticonceptivos, reducir el costo de anticonceptivos para los jóvenes y además habilitar acceso a centros de aborto y posaborto. Quisiéramos saber cuál es la postura de la bancada del candidato Lombana en este tema. Y por último, también hago alusión a las propuestas presentadas por otros candidatos, en este caso, propuestas a corto plazo, como por ejemplo la implementación de parvularios y los subsidios económicos a las madres. Quisiéramos saber cuáles son las propuestas de la bancada presidencial para ayudar a estas mujeres que se encuentran afectadas en su desarrollo psicosocial por ser parte de este 30%. Bien, a quienes nos sintonizan pueden enviar sus comentarios a las cuentas de @aspadepanamá y @ecotvpanamá con el hashtag Coloquio Presidencial. Es momento de ir un corte comercial. Al regresar conoceremos más sobre las propuestas del candidato y tendrá la oportunidad la bancada del candidato Ricardo Lombana de responder a los cuestionamientos de la bancada de Aspade. Una breve pausa y regresamos. Esto es Coloquio Presidencial. Estamos de regreso con Coloquio Presidencial. Continuamos con el debate de los planes de gobierno del candidato a la presidencia Ricardo Lombana hacia la población joven. Tiene la palabra la bancada del candidato a la presidencia Ricardo Lombana. Tiene 7 minutos. Adelante. Muchas gracias por sus intervenciones. Sobre la participación de los jóvenes en esta campaña, yo creo que es evidente. Es notorio que esta campaña es un movimiento joven, nuevo y que tiene gran participación. Muchas gracias por sus preguntas. El resto de las preguntas se van a estar contestando más adelante por mis compañeros. Yo les estaré hablando del plan de gobierno. Parece que a los políticos con prácticas tradicionales les está costando un poco el tema de modernizarse y comprender que con las redes sociales se ha abierto una caja de Pandora que los ha dejado en evidencia. Sobre todo esas prácticas clientelistas que dan tanta vergüenza. Los 2 casos que
fuimos testigos todos la semana pasada son un claro ejemplo de que no tienen la más mínima intención de hacer un cambio. Intentan explicarnos cuáles son las problemáticas del país, y mientras que somos nosotros las que las vivimos y los padecemos. Y al mismo tiempo intentan darnos soluciones a esas problemáticas. ¿Qué tipo de soluciones estamos hablando? De que nosotros sigamos trabajando para que nuestra calidad de vida mejore cada día y mejorar y aumentar la de ellas, así como sus patrimonios y riquezas y beneficios. No. Nosotros estamos claros hacia dónde vamos. Necesitamos un gobierno de inclusión, de igualdad de oportunidades, que vaya de la mano de las nuevas tecnologías y que vaya al ritmo de estos tiempos. Esta propuesta es joven y moderna y espera enfocarse en los principales y nuestras prioridades, que son salud y alimentación, educación y emprendimiento, modernización del Estado, tecnología, innovación y, por supuesto, educación. No podemos estar hablando de un país desarrollado sin el desarrollo y la educación de sus ciudadanos. Nuestra meta son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En cuanto a la educación, el primer paso a dar será el compromiso nacional por la educación, de la mano y supervisión del COPEME, como organismo descentralizado que durante los 6 primeros meses de gobierno deberá entregar al Ejecutivo el presupuesto para su ejecución. Pero nuestra educación debe ir mucho más allá. Confiamos que debemos implementar programas en los centros de educación que generen un cambio en nuestra cultura, programas de reciclaje, programas de reintegrar la materia de agricultura al pensum académico, pero con un enfoque sostenible y responsable, de manera que nuestros estudiantes transmitan estas prácticas a sus hogares y vayamos generando un cambio en la cultura y generando buenos hábitos que se vean reflejados en nuestra sociedad. Es importante que nuestros estudiantes no simplemente obtengan una educación de calidad, sino que vaya un paso más allá, que estén al nivel de los requerimientos del mercado laboral, que se preparen en las carreras STEM, arte, ingeniería, matemática, tecnología. Esas son las carreras del futuro y las profesiones del siglo XXI. Y tenemos que despertar en ellos y desarrollar capacidades de análisis, de organización, de trabajo en equipo, su creatividad, para lograr mentes de liderazgo y pensamiento crítico que puedan desarrollar profesionales exitosos. Nuestro plan de formación o de masificación de becas, que está enfocado en 4 ejes específicos: deportes, arte y cultura, ciencia, tecnología y excelencia, enfocado en niños desde los 12 años, trabajado de la mano del Instituto Técnico Superior Especializado y así como acuerdos con las asociaciones público-privada. Buscamos en este sentido 2 prioridades. 1, generar recurso humano en estas áreas específicas y 2, obtener el mercado laboral para ese recurso humano. Todo este desarrollo no lo podemos implementar sin el Estado. Necesitamos que nuestro Estado, nuestro gobierno se vuelva eficiente y tecnológico, de manera que las gestiones del Estado para promover industrias como la economía naranja, que va directamente relacionada con la creatividad y la cultura, y que en los países donde se ha generado el marco legal para incentivarla y promoverla han dado excelentes resultados, como nuestros vecinos Colombia, en donde ya ha generado más de 1 millón de plazas de trabajo y adicional está generando 3 veces más hasta su famosa industria del café. Temas como estos deben ir directamente, que impulsan industrias, deben ir directamente relacionadas con la tecnología, tanto en el gobierno como en las empresas, para también despertar esos sectores en los que Panamá ha sido eficientes, que han servido para el desarrollo de Panamá y que se encuentran obsoletos. La tecnología es inclusiva, no discrimina géneros ni edades. Tenemos que entender que los mejores trabajos y por ende los mejores salarios van de la mano del dominio y manejo de la tecnología. Los hombres tienen un manejo de la tecnología muy superior al de las mujeres, por un tema que viene desde la niñez y es sobre la cultura y se ve reflejado en esa desigualdad laboral. Debemos
las mujeres tenemos que entender que desde niñas nos tenemos que preparar en las carreras STEM. Ahí está nuestro futuro. Nosotras somos la fuerza, la energía de esta nueva generación. Tenemos las capacidades, la inteligencia y las emociones para avanzar con este país, con la mirada puesta en la justicia, en la igualdad de oportunidades y en la equidad. Ahora es el turno de la bancada de los jóvenes de ASPADE y tienen 4 minutos. Adelante. Muchísimas gracias. En el papel de oposición entregado por la bancada presidencial, tocando el tema de vivienda para jóvenes, se habla de que se van a elegir lotes en áreas de la ciudad o de la geografía nacional que tengan pronósticos de desarrollo tanto en el presente como para el futuro. Y esto va a ir enfocado principalmente a parejas de 35 años para abajo, lo cual preocupa especialmente a esta bancada porque cuando vamos a hablar sobre vivienda de jóvenes tenemos que entender que hay un trípode. Está la parte de los bancos, que es quien va a prestar el dinero, está la parte de los jóvenes que van a adquirir la vivienda y está la parte de la constructora, que tiene que hacer una vivienda que no solo tiene que ser asequible para un joven, sino que tiene que ser un diseño elaborado para un joven. Un joven no le sirve tener 3 habitaciones y 2 baños pequeños cuando puede tener un espacio funcional integrado que es mucho más fácil y barato de mantener y se adapta más a sus necesidades. Y ahora hablando de la parte de los jóvenes, nos preocupa especialmente el estado civil, porque contando que más de un 70% de las familias panameñas son familias no tradicionales, o sea que no son biparentales, estamos hablando de que no hay matrimonios per se para poder llenar esta cifra. En cambio, el joven soltero aparentemente está condenado a seguir viviendo con sus padres hasta que se case. También entendemos que la ley 67 habla de los préstamos preferenciales. No se ha tocado esto porque solo llega hasta $120.000. En la parte de los bancos, ¿cómo se pretende convencer a los bancos de que apoyen en estos proyectos? Y en las constructoras necesitamos saber cómo va a ser la adquisición de esos lotes. ¿Va a ser expropiación, va a ser compra o va a ser sugerencia? Adicional a esto, queremos saber cómo las constructoras van a tener una práctica de construcción responsable, porque no solo son los precios, sino la manera a donde se construye, de la forma en la que se construye. Y segundo, cuáles son los incentivos fiscales que propone la bancada presidencial para poder motivar a las empresas a construir dichas estructuras de alta densidad para que el joven actual panameño pueda tener una solución habitacional. Además, cómo pretende de paso aumentar los salarios de los jóvenes de una forma más concreta y no solo mencionando la economía naranja, porque realmente no solo hay que llegar con estudios que se van a hacer, hay que llegar a un plan y un norte al que hay que apuntar y sentimos que todavía no hay un norte claro al que se pueda apuntar para poder esclarecer estas dudas. Muchas gracias. Sí. Igual que en el argumento que acaba de presentar mi compañero Saúl, se menciona recurrentemente el tema de las alianzas público-privadas. Nuestra duda surge porque parte del discurso del movimiento es un discurso de ellos contra nosotros, ¿no? Ellos, las élites políticas, los sectores económicos tradicionales, pero a lo largo del plan se establece que se cuenta con ese sector privado para desarrollar políticas de vivienda, de educación, de salud, de economía. Pero entonces podemos ver foros como en el CONEP que manifiestan preocupación de que empresas y sus marcas quedan atrapadas en guerras mediáticas y judiciales que al final del día son de carácter político, lo que genera al final que no se sientan incentivados a participar en la economía. Entonces la duda surge, en base a este discurso de ellos contra nosotros, ¿cómo se logra incentivar a ese sector privado para que participe de todas estas propuestas que de antemano ya se está contando con ellos? Y al final del día, si se logra que esos sectores económicos participen, sean tradicionales o nuevos, tenemos que reconocer que son los mismos actores, ya que la economía panameña se centra en pocos actores, que muchos de ellos se conectan por temas comerciales o temas familiares. Entonces tenemos una economía que no es tan diversa, que necesitamos de esas personas que se pueden sentir un poco alienadas, que participen entonces en el plan de gobierno de Otro Camino a Panamá. Y si en efecto entonces se pasa esa página, se logra convencerlos, entonces ¿cómo logramos romper la percepción mediática de que esos actores económicos entonces sí están actuando transparentemente y que se logre superar la percepción de que los intereses económicos particulares son los que gobiernan el país? Es momento de nuestra segunda pausa. Al regresar tendremos más de Coloquio Presidencial y será el turno de la bancada del candidato Ricardo Lombana para responder a los cuestionamientos. Ya regresamos. Seguimos con Coloquio Presidencial, el espacio donde los jóvenes debaten las propuestas de los aspirantes presidenciales hacia la juventud.
Es el turno de la bancada del candidato Ricardo Lombana para responder los cuestionamientos que se quedaron antes de este corte comercial. Cuentan con 7 minutos. Adelante. Saludos cordiales a todos los televidentes y a todos los presentes en este debate. Primero que nada, quiero proceder a refutar varios de los cuestionamientos que procedieron a presentar los de la bancada contraria. Primero que nada, vamos a tocar el tema de la educación sexual. La educación sexual es una obligación del Estado. Es algo que tiene que suceder. Y sobre todo es algo que no es opcional. Porque si nosotros como Estado no proporcionamos las herramientas para que las personas puedan solucionar los problemas a corto, largo y mediano plazo, no estamos cumpliendo con la responsabilidad para la que se nos eligió en este caso. Segundo, en el caso del aborto, por ejemplo, nosotros no estamos planeando cambiar la normativa que se encuentra actualmente con este tema. Es muy importante dejar claro estos aspectos, ya que en muchas ocasiones se pueden malinterpretar y crear una confusión que ya es más grande de lo que nosotros imaginamos. Siguiendo con las siguientes refutaciones para ampliar un poco en el rol joven. El rol del joven en Otro Camino Panamá es tan fundamental como ustedes nos ven actualmente en la campaña. Asimismo lo van a ver en un gobierno de Ricardo Lombana. Si actualmente nosotros hemos demostrado que podemos desempeñar funciones claves para poder llevar este movimiento y proyectarlo de una manera positiva al país, de presentar los compromisos, de explicar cómo los vamos a lograr, sentimos que podemos tener la capacidad también para fungir roles importantes y beneficiar al país de esta manera. Siguiendo con otras refutaciones, sobre todo con el punto de lo que vendría siendo la primera vivienda. Los incentivos fiscales van ligados a las áreas donde se están construyendo estas áreas habitacionales, estas áreas de viviendas. Si nosotros sabemos que es una pareja o puede ser un joven, por supuesto que no estamos contemplando habitaciones de 3, 4, apartamentos de 3, 4 habitaciones. Estamos contemplando estructuras que van a cumplir con las necesidades básicas, pero de una manera positiva, que amplíen la calidad de vida de estas personas. Actualmente nosotros en Panamá sabemos que una primera vivienda únicamente se está pudiendo adquirir en las afueras de la ciudad. ¿Y esto por qué? Por los precios astronómicos que hoy en día las constructoras presentan para ofrecer una vivienda en el centro de la ciudad, donde hay mayor accesibilidad, donde hay mayor reconocimiento y donde por supuesto que el valor de estas mismas sube de esa misma manera. Y por eso es que la primera propuesta con la que yo quiero ampliar mi debate viene siendo esta, la de la primera vivienda. Como mencionó la bancada contraria, nosotros estamos hablando de los incentivos fiscales. Esto va única y llanamente ligado a las áreas de capitalidad donde se están construyendo estas viviendas. La estructura, el diseño de estos apartamentos, como le expliqué, cumple con las necesidades de una pareja joven, que estamos hablando que viene del rango de 18 a 35 años, donde sabemos que usualmente presentan una cantidad de personas de 3 a 4 personas como máximo, y no estamos hablando de una cantidad exorbitante de habitaciones dentro del mismo. Siguiendo con esto, del punto de las viviendas, también queremos ampliar cómo queremos hacerlo de manera sostenible y ordenada, de manera que tampoco impacta al ambiente de una manera negativa. Si estamos viendo que actualmente en nuestro país hay muchas urbanizaciones, muchas localidades, muchos puntos donde hay problemas de alcantarillado, problemas de electricidad, problemas de agua potable. ¿Por qué ustedes creen que hay estos problemas? Estos problemas nacen por la falta de planificación, por la falta de estudios previos a permitir que estas viviendas lleguen a esos lugares. Si nosotros hacemos los estudios adecuados y sabemos que este lugar es apto para dar una buena logística en movilización y que una persona no tenga que caminar 2 horas para agarrar el primer transporte público para llegar a su trabajo, colegio, universidad o diferentes compromisos que tenga. Si nosotros sabemos que la persona no va a poder tener agua potable porque no hay forma de introducir un alcantarillado, no hay forma de introducir tuberías en este punto, tampoco se debe permitir. Si sabemos que esto va a impactar negativamente al ambiente, deforestando más de lo que ya se está haciendo actualmente, creando un impacto negativo sobre los ríos, las partes hidroeléctricas de nuestro país, las partes que estamos viendo cómo cada día se van disminuyendo debido a este abuso. Nosotros tenemos que saber cómo decir, ahí no se puede y este estudio lo ha comprobado. Y esa es una de las principales razones por la cual el gobierno de Ricardo Lombana está buscando estas maneras de poder distribuir a la población según sus necesidades. Quiero basarme en algo muy importante que es el pilar del buen gobierno de Ricardo Lombana, la tecnología. La tecnología va a ser el pilar fundamental para que nosotros podamos llevar a cabo todas estas obras. Y les quiero comentar algo. Panamá tiene el potencial para ser el primer país con el gobierno totalmente digital en América Latina. ¿Qué tal si les dijera que ustedes con su cédula pudieran tramitar todo desde su celular, desde su página web, ya que esta serviría como un monedero, en la cual con solo escanear el chip, ustedes podrían evitar ir a cualquier institución del Estado a hacer filas enormes, enfrentarse con funcionarios corruptos que pueden incidir en ofrecerles a ustedes la posibilidad de extenderles una coima para que se adelante este proceso, que tengan que esperar meses
para que un trámite gubernamental salga a la luz para que ustedes puedan tener la posibilidad de después utilizarlo en lo que sea que lo necesiten, ya sea con urgencia o no. Ustedes con la cédula digital, que actualmente está a punto de establecerse y que el gobierno de Ricardo Lombana fortalecería, con esta herramienta nosotros podríamos utilizarla para, como les digo, tramitar, utilizarla para pagar todos estos trámites también desde la página web, desde la comodidad de nuestra casa, desde un computador, una aplicación móvil. Díganme si eso no es realmente innovación tecnológica para facilitar la vida de muchos panameños que pierden horas, tiempo, que se ven inclusive envueltos en situaciones escandalosas con funcionarios que ese día decidieron pararse con el pie izquierdo y no hacerlo de la manera eficiente. Esto se ha decidido proponer en vista del tamaño exorbitante del gobierno actualmente. Estamos hablando de planillas abultadas, de puestos innecesarios en el gobierno, de planillas abultadas que generan burocracia, que generan tramitología, que generan que se estanque un proceso que puede ser tan rápido como lo he mencionado anteriormente. Esto requiere también que el programa de la firma electrónica entre en gran potencia. Si nosotros hacemos que funcionarios públicos que se ven envueltos en poder aceptar estos trámites, trabajarlos, puedan con la firma electrónica implementarlo y así que se genere esta comunicación tecnológica, estamos hablando que sería una facilidad enorme y esto generaría no solamente ahorro de tiempo para el panameño ni evitar la corrupción, sino que también generaría que el gobierno no tenga que gastar tanto dinero en funcionarios que actualmente no cumplen con sus labores, en procesos que generan que el Estado gaste demasiado dinero y así poder implementarlo en otras iniciativas, como actualmente hemos visto lo que vienen siendo las becas que está proponiendo el candidato, como también lo podemos ver con lo que viene siendo la inversión en la educación, la inversión en las viviendas. Y eso va ligado al punto de la vivienda que toca la bancada contraria. Al nosotros tener este ahorro, eso va a poder ser utilizado para emplearlo en programas como estos. Y lo último que quiero mencionar, ¿saben qué son las incubadoras ciudadanas? Actualmente muchos países permiten que el gobierno y el ciudadano hablen para de esa manera arreglar situaciones que puedan estar perjudicando al país. Y si nosotros permitimos este puente entre el gobierno y el ciudadano mediante plataformas tecnológicas, va a ser muy positivo para corregir lo que está mal y para mantener lo que está bien. Muchas gracias. Bien, es momento de los jóvenes de ASPADE. Tienen 4 minutos. Adelante. Agradecemos la visión de implementar tecnología en las instituciones. Sin embargo, nuestra bancada considera que esta es una visión muy centralizada del poder, porque también hay que considerar a esas personas y esos grupos que están en áreas de difícil acceso, en donde probablemente no existan instituciones fuertes y mucho menos tecnológicas. Por otra parte, también la bancada presidencial había hablado sobre temas educativos y especialmente el tema del COPEME. Es muy fácil para un líder o para un político realmente decir que con el COPEME se van a solucionar todos nuestros problemas educativos. La verdad es que si uno se va a la ley y uno estudia la ley, existe un problema con el COPEME en cuanto al financiamiento. Si vemos, el COPEME tiene facultades, pero que no se define realmente si la facultad va a ser de fiscalización al MEDUCA o de ejecutar proyectos. Como no existe esta división, me gustaría preguntarle a la bancada presidencial cuál es la función y cuál es el rol del COPEME en su gestión y cuáles son las políticas públicas concretas que van a implementar en cuanto a educación de acuerdo al Compromiso Nacional por la Educación. Adicional a esto, también quisiéramos preguntarles cómo planean o cómo van a prever, solucionar el posible conflicto de interés que se encuentra cuando una institución está encargada de fiscalizar la misma institución que lo financia. Cedo la palabra a mi compañero Saúl. Muchísimas gracias. Esta bancada siente que muchas de las preguntas no fueron contestadas. Por ejemplo, nunca se explicó qué clase de incentivos fiscales va a haber. Se apreciaría una clase de ejemplo. ¿Cómo se va a hacer sostenible? Se apreciaría una clase de ejemplo. Necesitamos saber cuáles son las definiciones realmente para la bancada presidencial de una pareja, un matrimonio. ¿Las parejas de migrantes residentes aplicarán a estos beneficios? Adicional a esto, no se respondió cómo los bancos van a acceder al financiamiento. Tampoco se respondió cómo se va a hacer la adquisición de los lotes antes mencionados. Adicional a esto, nos gustaría plantear que por qué más allá de llevar o mandar panameños al extranjero con becas, ¿por qué no traer profesores idóneos, expertos, que cultiven a los panameños acá, reduciendo la posibilidad de una fuga de cerebros? Porque hay que tomar en cuenta que la economía naranja de paso también tiene un enfoque de que tiene que retener y capacitar al talento y atraer a nuevo talento. Y si vivimos enviando nuestro talento afuera, muchas veces, ¿qué va a pasar? Como van a tener que empezar desde cero con una plataforma, probablemente, aunque va a comenzar en el inicio, va a ser hostil para los emprendedores,
los mismos van a ver una oportunidad mucho más factible de quedarse en el país extranjero al que ya fueron a estudiar, haciendo que se pueda aumentar la pérdida de cerebros. Y ahora, tocando los temas ambientales, a esta bancada le gustaría saber qué propuestas concretas tiene el gobierno de Ricardo Lombana para el ambiente, y también nos gustaría saber, hablando ya que estamos mancuernando con el ambiente, cuál es la posición respecto a las actividades extractivistas, principalmente hablando de temas como minería y extracción de cal, que sabemos que tienen altas repercusiones en la salud de los panameños debido a que los lixiviados suelen derramarse, y al Panamá ser un país que es relativamente nuevo geográficamente o geológicamente hablando, todavía tiene una gran capacidad de permeación. La tierra panameña, por ende, contamina las aguas subterráneas, lo que de paso contamina a poblaciones que ya tienen bajos recursos, y esto congestiona mucho más nuestro sistema de salud. Y con las empresas verdes necesitamos saber, por ejemplo, en el reciclaje de llantas o en general la recolección de desechos en Panamá tenemos una pésima política de recolección o captación de desechos. Entonces, si yo quiero hacer un negocio, por ejemplo, de reciclaje de llantas para eventualmente fabricar el piso de los juegos para niños, que es acolchado, que se hace con llanta vieja, tengo que gastar de mi pecunio para ver cómo consigo esas llantas, para posteriormente ver cómo lo produzco haciendo que la ganancia sea mínima y que no sea una actividad atractiva. Y cómo van a aplicar para que la economía naranja florezca alrededor del tema de sostenibilidad ambiental con puntos. Es momento de ir a nuestro último corte comercial. Al regresar tendremos las conclusiones de cada una de las bancadas. El plan de gobierno versus retos y necesidades de los jóvenes en Panamá es la premisa que debatimos. Ya regresamos, esto es Coloquio Presidencial. Estamos de vuelta para la última parte del programa y escucharemos las intervenciones finales de las bancadas. Vamos a iniciar con la bancada de los representantes de ASPADE para luego escuchar las conclusiones de la bancada del candidato Ricardo Lombana. ASPADE cuenta con 4 minutos. Adelante. Antes de concluir, quería regresar al tema de ellos contra nosotros. Me parece que para construir un movimiento plenamente transparente, lo primero es que se tiene que hablar con claridad y reconocer las cosas a la juventud para que pueda formar opiniones más completas. El candidato mencionó que desde que se creó la democracia ha habido un deterioro institucional después de la dictadura. Me parece esto es dejar de lado el hecho de que Panamá se volvió una de las democracias más fuertes en la región y que en efecto estamos en un momento de crisis, pero esto ignora por completo muchos avances que tuvo Panamá. Igualmente sucede con el sector económico. Este sector económico llevó a Panamá a niveles de crecimiento envidiados por toda la región. Es cierto, hay crisis, hay puntos por mejorar, pero el tono del discurso indica como que hay que eliminar todo lo que existe previamente. Y con el tema de los jóvenes en la política, nosotros reconocemos que el movimiento ha traído muchos jóvenes independientes que antes no se involucraban. Pero nosotros nos referimos también a esos jóvenes que a lo mejor por una cuestión de geografía crecieron en ambientes donde su formación política se dio a través de partidos políticos tradicionales. ¿Cómo en un ambiente donde ellos se pueden sentir antagonizados se les puede incluir para no perder una generación entera que creció formándose políticamente en partidos políticos y que se pueda contar con ellos? Porque definitivamente para sus ambiciosos proyectos se necesita un esfuerzo generacional. Se doy la palabra a mi compañero Saúl. Muchas gracias. En general agradecer porque los planes están tomando en cuenta muchas cosas que antes no se habían tocado y ha traído los debates a la palestra pública, cosa que es importante, se agradece y se aprecia. Pero más allá de eso, nos gustaría saber algunos datos más concretos y saber si hay data previa. Se habla mucho de futuros estudios que se van a realizar, los cuales no están mal, pero si tomamos en cuenta de que la curva de aprendizaje de los gobiernos suele ser alrededor de 1 año y un poco más, y hay que hacer los estudios que para que probablemente sea lo suficientemente serio van a tardar más de 8 meses, ¿en qué momento vamos a comenzar a tener aplicabilidad en las políticas de Estado y de cómo vamos a abordar y cómo vamos a comenzar a ejecutar como nación las cosas y los cambios que tenemos que comenzar a hacer? Escuchamos y vemos propagandas siempre. Los jóvenes siempre estamos en un periodo electoral en donde nada más escuchamos y vemos propagandas. Pero no podemos perder el objetivo, y el objetivo de este periodo electoral es tomar la mejor decisión posible de manera colectiva para el país. Yo estoy aquí y nuestra bancada está aquí representando una juventud que ya no considera que los indicadores económicos son definición de un país próspero. Un país próspero
involucra muchas otras cosas, especialmente elementos institucionales importantes, como una gobernanza transparente, una justicia accesible, educación y salud de calidad para todos y respeto a las libertades individuales. Esta es la visión que nosotros venimos aquí a defender y la que representamos como jóvenes. Y esperamos esta visión de cualquier movimiento político que gane el poder. Es por eso que nosotros esperamos que del movimiento Otro Camino Panamá y del candidato Ricardo Lombana, en caso de salir ganadores, nos lleven en esta dirección, porque este es el país que nosotros como jóvenes queremos. Gracias. Como juventud tenemos que agradecer una vez más que nos hemos sentado al debate, porque esto es hacer patria y esto es que estamos progresando como sociedad. El momento que comenzamos a cuestionarnos y no solo a seguir ciegamente a figuras, es que cuando comenzamos a madurar como nación y hacia donde tenemos que aprender y ir y apuntar hacia el futuro, y ese debe ser nuestro norte. En efecto, nuestro sentir es de agradecimiento con el candidato porque efectivamente, como dije en un inicio, se ha ampliado la oferta electoral, se han traído temas a colación que nunca antes se habían debatido, pero asimismo exigimos de que haya claridad, haya líneas de tiempo, haya cronologías y que en efecto todas las personas, todos los jóvenes entiendan con claridad cuál va a ser su rol. Bien, ahora es momento de escuchar el cierre y las conclusiones de la bancada del candidato a la presidencia, Ricardo Lombana. Para eso tiene 7 minutos. Adelante. Respondiendo a la pregunta sobre la fuga de cerebros, debemos aclarar que nuestras becas no están enfocadas en el extranjero. Son becas para los centros de estudios en Panamá y la parte práctica y técnica debe ir del apoyo, por ejemplo, del Instituto Técnico Superior Especializado y a la vez del Centro de Oportunidades Naranja. Esto lo tenemos que ligar, ya que estamos hablando de emprendimiento, con otro tema, el ambiente. Nos preguntaban cómo pretendemos rescatar el ambiente. Con medidas de emprendimiento e incentivos para invertir en oportunidades como energías renovables, techos y azoteas verdes, huertos urbanos, entre otras miles de medidas que van a llegar hasta donde lleguen los talentos de los panameños con emprendimiento. Podremos generar no solamente medidas para proteger y desarrollar el medio ambiente de una forma sostenible, sino también nichos de oportunidades para nuevas industrias que generarán plazas de trabajo. Ampliando un poco más en el punto de las energías renovables. Actualmente en Panamá tenemos la posibilidad de explotar la energía solar a un nivel que nunca antes se había contemplado. Si nosotros tomamos en cuenta todos estos estudios que actualmente están presentes, para de esta manera impulsar no solamente energías que van a beneficiar al ambiente, sino que van a beneficiar en materia logística y de ahorros a todos los panameños y a sus compañías. Tenemos que explotar estos recursos y sin duda alguna este movimiento busca explotar cada una de esas secciones que antes no se habían visto, porque hay que ser visionarios, hay que también ver cómo podemos generar más beneficios para el país y sobre todo cómo cuidar a nuestro ambiente, que cada día más vemos cómo peligra en vista de la irresponsabilidad de muchos cuando hemos tenido la respuesta enfrente. Queremos agradecer en parte de la juventud del Movimiento de Camino Panamá estos cuestionamientos que nos ha presentado la bancada contraria, porque así estos cuestionamientos nos hacen a nosotros fortalecer y sobre todo demostrar al panameño por qué nuestros planes, por qué nuestras propuestas, por qué este compromiso, sin duda alguna, es el que debe llegar a la presidencia de este país para corregir todo lo que lastimosamente en 40 años hemos visto que no ha podido sacar una solución factible. Quisiera aprovechar para complementar los argumentos y las respuestas de mis compañeros aquí en la mesa. En primer lugar, los felicito por el esfuerzo que hacen de debatir con altura y presentar argumentos, preguntas y contraargumentos. Sin embargo, me gustaría apuntar algunas cosas. La forma de liderar y la forma de presentarse como un movimiento nuevo en democracia precisamente implica que los liderazgos de hoy no tienen las respuestas para todas las soluciones de todos los problemas del país. Si ustedes como jóvenes, nosotros y la ciudadanía, sigue esperando que un gobierno o una campaña se presente como la opción o como la alternativa con la solución para todos los problemas del país y que no abre a los jóvenes y a todos los sectores del país participación para la construcción precisamente de esas medidas, entonces
creo que la figura o la esencia del gobierno participativo quedaría en plano secundario. Para los 3 pilares de nuestro movimiento hay cronología, hay tiempos. Hemos dicho claramente nosotros a lo largo de nuestra campaña que una vez asumamos gobierno, vamos a gobernar desde el primer día. En la primera semana vamos a iniciar el proceso de consulta para la constituyente. Hemos puesto un plazo de 6 meses específicamente. Eso está dentro de nuestro compromiso. Pensamos que en 1 año y medio vamos a tener una nueva constitución. En el tema de la educación, hemos identificado que como entramos en la mitad de un plazo de vigencia del presupuesto, no podemos interrumpirlo. Por ende, el ubicar los fondos que hemos destinado a los programas de becas definitivamente aplicaría a partir del ejercicio fiscal que a nosotros nos corresponda como gobierno. Igual para el gobierno eficiente, hay una cronología para la reforma institucional que ponga a este país a caminar en otra dirección. Tenemos cronologías, tiempos y equipos determinados. Ustedes han presentado una serie de preguntas que las agradezco y las comprendo, pero tal vez parten de premisas equivocadas, y lo digo con mucho respeto. Un gobierno en campaña o una propuesta en campaña no creo que deba estar presentándole al país los planes de diseño de tamaño de las viviendas, ni de cómo vamos a coordinar con las constructoras, de qué tamaño y cuántas habitaciones. Nosotros queremos incentivar la primera vivienda, acogemos la recomendación que nos hacen, porque sí, en el documento habíamos planteado obviamente para las parejas y debe ser muchísimo más amplio para incluir no solo a las parejas, sino personas a título individual que puedan tener acceso a estas viviendas, y la coordinación obviamente con los bancos también lo acogemos como una buena recomendación. Nosotros no tenemos ningún problema en reconocer que nuestro programa de gobierno y nuestro compromiso es abierto y está en construcción en todo momento, contrario a lo que otros candidatos presentan, que es una lista de 25.000 promesas en el aire, como si supuestamente eso arreglara los problemas del país. Curva de aprendizaje, por supuesto. O aceptamos una curva de aprendizaje o aceptamos seguir pactando con un sistema que es corrupto. Yo apuesto 1000 veces por la curva de aprendizaje que reoriente a este país hacia un gobierno decente y hacia objetivos reales de transformación. Y usted habla de ellos contra nosotros. Lo reitero, sí. Los corruptos que tienen secuestrados los partidos son grupos minoritarios, pero que controlan. Son ellos contra nosotros, y nosotros somos tanto los no partidistas como los partidistas que queremos luchar contra ese sistema. No estamos planteando un antagonismo entre panameños, estamos planteando un antagonismo entre pactar con la corrupción para supuestamente gobernar en paz o finalmente tener un gobierno que esté determinado a no pactar con la corrupción, aunque eso tenga como precio una curva de aprendizaje que nos lleve por mejor. Bien, muchísimas gracias a ambas bancadas. Ya escuchamos las propuestas del candidato a la presidencia, Ricardo Lombana, también los argumentos y refutaciones de los jóvenes de ASPADE. Ahora es el turno de ustedes, votar a conciencia. Soy Carolyn Schmidt y los invito a que nos acompañen en el próximo programa y escuchar las propuestas de otro candidato presidencial dirigidas a los jóvenes panameños. Este debate fue organizado por ASPADE, el Foro Nacional de Juventudes de Partidos Políticos y ECO, con el apoyo del Tribunal Electoral, la Organización de Estados Iberoamericanos y ADEM. Gracias por acompañarnos. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.